El hombre que lo sabía todo. En un pueblo de la sierra vivía un hombre que trabajaba de leñador sobreviviendo con la venta de leña. Siempre que llegaba al pueblo a vender su producto, veía a las otras personas ricas y felices. Les envidiaba por ello y quería tener todo lo que ellos tenían. Cierta vez llegó al pueblo y encontró una feria con muchas atracciones. Entre ellas había una gitana que adivinaba el futuro de las personas por una pequeña cantidad de dinero. Este hombre se quedó viendo a los clientes de la gitana y escuchó lo que les decía y la manera en que los interrogaba para decirles su futuro. Le pareció fácil el método y creyó que podría hacer lo mismo, obteniendo con ello grandes ganancias y ser rico y feliz como los demás habitantes del pueblo. Animado con este propósito, observó la vestimenta, así como la forma de hablar de la gitana para poder copiarla. Una vez que entendió la forma en que trabajaba la adivina, se fue al pueblo y compró telas y una bola de cristal, llevando todo esto a su casa en donde le pidió a su mujer que le confeccionara un traje como el de la gitana y se puso a practicar la forma de hablar. Cuando tuvo hecho el traje, colocó un letrero en su casa anunciando que era el hombre que lo sabía todo, e hizo correr la voz de que por una pequeña cantidad de dinero podía adivinar el futuro de las personas. Empezaron a llegar gentes de los pueblos aledaños a consultarlo y basándose en la técnica que había aprendido de la gitana, pudo responder las preguntas que le hacían acertadamente, creando con ello una fama que trascendió a lugares lejanos. Gracias a esa fama empezó a tener el dinero que ansiaba pues sus clientes llegaban en grandes cantidades a tocar a su puerta, incluso a altas horas de la noche, robándole tiempo de sueño o el tiempo que dedicaba a su familia. Pero esto no le importaba porque aumentaba su fortuna. Como seguía creciendo su fama, llegó a oídos del señor de la comarca en que vivía, por lo que decidió consultarlo para verificar si realmente lo sabía todo y podía aclarar ciertas dudas que lo atormentaban. Una vez decidido, pensó en cómo podría verificar su conocimiento, para lo cual pidió consejo a sus caballeros. Uno de ellos le sugirió que se presentara ante aquel sabio disfrazado de campesino, ya que si este hombre sabía todo, lo reconocería al instante como su señor. Complacido de este consejo, decidió llevarlo a cabo y así, disfrazado de campesino, salió de su castillo en la madrugada para evitar ser visto por sus vasallos y pudieran poner sobre aviso al adivino. Cuando llegó al pueblo donde vivía aquel hombre, preguntó a los habitantes sobre lo que sabían de él y quedó maravillado de todos los comentarios que se hacían sobre el adivino, pero también vio que el pueblo prosperaba por los visitantes que venían a consultar al hombre que lo sabía todo. Como vio que los habitantes de ese pueblo se beneficiaban con la presencia del adivino, consideró continuar con su plan porque pudiera ser que los comentarios favorables que habían escuchado fueran más por el interés económico que por la realidad. Decidió continuar con el engaño,
se presentó ante el sabio como un humilde campesino que deseaba conocer su futuro. Al verlo, el adivino reparó en su porte y sus gestos, adivinando inmediatamente que no era el que pretendía ser, aunque no sabía de quién se trataba, pero le dio un trato preferencial como si de un noble se tratara. Maravillado y sorprendido por ese trato, se decidió a revelar su identidad y a preguntarle sobre las dudas que le habían llevado a consultarle desde el principio. Por desgracia, el adivino solo podía responder basándose en lo que decía la gente que lo consultaba y desconocía sobre linajes o política, pues su trabajo anterior no requería tales conocimientos. Al no poder responder a las preguntas del noble, el hombre quedó en evidencia como un estafador y un mentiroso. Y el haber engañado a tanta gente lo hacía merecedor a un castigo ejemplar que debía aplicarse públicamente para evitar que otros siguieran su ejemplo. Cuando se supo esto en el pueblo, cundió la alarma y se reunieron los principales para decidir un curso de acción y decidieron acudir de inmediato a la presencia del Señor para solicitar el perdón del adivino, así como su discreción, porque el pueblo vivía de los visitantes, y si desaparecía el atractivo del adivino, todo el pueblo sufriría las consecuencias y no tendrían para pagar los impuestos que recaudaba el propio Señor. ¿Qué debería hacer? Veía a sus hijos jugar y divertirse con juguetes traídos de lejanas tierras, y a su esposa lucir joyas que no había tenido anteriormente, y entonces pensaba en dejar que continuara el engaño, pero, por otra parte, sabía que tarde o temprano otro descubriría el engaño, y entonces terminaría la prosperidad que ahora tenían y que su reputación quedaría en entredicho, su nombre enlodado y su honor manchado con el estigma de la mentira. Además, su educación y sus principios le dictaban que debía terminar con esta mentira porque atentaba contra las enseñanzas que recibió desde su niñez, por lo que, haciendo a un lado su conveniencia, la de su familia e incluso la de su pueblo, decidió castigar públicamente al mentiroso, porque consideró que la honestidad es uno de los valores en los que se basa la relación humana, y nada debe socavarla, o toda la civilización se vendría abajo. Al día siguiente, ordenó la captura del adivino y que fuera llevado al patíbulo en medio de heraldos que pregonaran su delito para ser colgado a mediodía. Por ser honesto consigo mismo y con los demás, este noble señor fue considerado en todo el reino como un virtuoso caballero, y el rey lo nombró ministro de finanzas de todo el reino, pues confiaba totalmente en su honradez y honestidad. La gente de la comarca nuevamente empezó a prosperar al recibir a gente de todos lados que venían a ver el lugar donde vivió el adivino que se hacía llamar el hombre que lo sabía todo.